Bienvenidos a una nueva edición de Auman, Historias del Arte y el Judaísmo en Radio Esfarad. Hoy tenemos un programa tripartito, de nuevo, con tres temas que, como una escalera de caracol, van a estar girando sobre el mismo eje: el nazismo. Por un lado, vamos a hablar del fin del contencioso entre cierto museo alemán con cierta familia cuya colección de arte fue expoliada por los nazis. En segundo lugar, hablaremos de una exposición magnífica de fotografía en el Museo de Bellas Artes de Boston. Y para terminar, hablaremos de la subasta de una obra emblemática para la resistencia francesa ante la invasión del nazismo y, por tanto, una obra singular, particular, dentro de las vanguardias y dentro de la historia del judaísmo. Recordar a nuestros oyentes que disponen de un vídeo que pueden poner en funcionamiento mientras nos escuchan para ver documentación gráfica de los temas que vamos a tratar. El primer tema, como hemos dicho, es el tema del fin del contencioso que tenía abierto el Museo de Arte Moderno de la ciudad de Ludwigshafen, en la Renania-Palatinado, en Alemania. Un museo, el Wilhelm Hack, nombrado así por el señor que hizo una gran donación de su colección, y en el que colgaban una obra muy conocida de un autor muy importante para el desarrollo del expresionismo y del expresionismo abstracto en Alemania, Ernst Ludwig Kirchner, miembro del grupo El Puente. Bueno, en 1871 había nacido en la ciudad de Erfurt un judío llamado Alfred Hess, que se dedicó, como el resto de su familia, a la fabricación de zapatos. De hecho, la marca M&L Hess había sido, durante la época de la Belle Époque, una marca totalmente indispensable para la gente de buen vestir. El éxito de su fábrica y de su comercio era tal que se podía permitir estas cosas de la alta burguesía, como el coleccionismo de arte. Llegó a reunir 4.000 obras de arte moderno, incluso también hizo varias donaciones a museos, y en su casa, con su mujer, Tekla, tenían grandes veladas culturales y visitas con nombres del orden de Kandinsky para arriba. No sabemos si Kirchner también frecuentaba la casa, porque era una persona también con un carácter particular. En la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, cuando fue llamado a filas, fue declarado inútil por la crisis de ansiedad que le provocó. Bueno, en 1931 Alfred Hess muere, y esto ocurre en un momento bastante convulso. Por un lado tenemos la Gran Depresión, que afecta a sus negocios, y también al advenimiento del nazismo en Alemania. De hecho, su hijo Hans, que es en ese momento periodista en Berlín, es despedido por ser judío y su apartamento poco después saqueado. Así que decide poner pies en polvorosa, huye a Francia, donde él no sabe que las cosas se van a poner también de color de hormiga, y su madre se queda en Alemania para hacerse cargo de familiares de edad, pero previendo lo que va a ocurrir, envía gran parte de la colección a Suiza en calidad de préstamo para ponerla a buen recaudo. En 1937 sale la ley del arte degenerado y Kirchner es uno de estos artistas declarados degenerados. Esto, con su delicadísimo estado
nervioso le produce tal crisis que se suicida. Bueno, la familia al final se instala en Inglaterra y allí, por una serie de casualidades, vuelven a recuperar su faceta artística después de haber estado, Hans se había estado dedicando a la agricultura y a través de un contacto casual en la ciudad de Leicester, regeneraron su faceta artística y de hecho Hans acabaría siendo académico de la Academia de Artes del Reino Unido. Bueno, en 1957 aparece de nuevo este cuadro del que estamos hablando, que es el Juicio de París. El Juicio de París representa un hecho mitológico por el cual a París se le invita a elegir a la diosa más hermosa del panteón olímpico. Y él elige a Afrodita, la diosa del amor, y Afrodita, en compensación, dice que le dará la mano y el amor y el corazón de la mortal más hermosa. Y ella, la mortal más hermosa de este momento para Afrodita, es Helena, la hija de Menelao de Esparta, quien va a ser secuestrada y dará origen a la guerra de Troya. En el cuadro no vemos ningún motivo mitológico. Vemos a tres personajes totalmente pintados de amarillo y a otro ser que parece que están en una escena de los bajos fondos. Este cuadro estaba colgado en el Wilhelm Hack Museum de Ludwigshafen y la ministra de Cultura de Alemania anunció la semana pasada que con ayuda del ayuntamiento de Ludwigshafen y con la ayuda del gobierno de alemán se había comprado la obra a los herederos y seguirá colgada como tal en el mismo museo. Así que, según la ministra de Cultura de Alemania, es una demostración de que se pueden hacer las cosas de otra manera. El siguiente tema del que nos vamos a ocupar es el de una exposición recientemente inaugurada en el Museo de Bellas Artes de Boston, bajo el título Memoria desenterrada, la actividad fotográfica de Henrik Rosch. Se inauguró el 25 de marzo y se va a clausurar el día 30 de julio y ha sido posible realizar esta exposición por una gran colaboración entre la Art Gallery de Ontario y, además del propio Bellas Artes de Boston, por la contribución personal de un gran número de artefactos físicos que vienen a atestiguar, por si algún negacionista del Holocausto lo necesita, que la documentación gráfica de Henrik Rosch no es un fotomontaje, sino una espeluznante y arriesgadísima tarea de documentación histórica, retratando, escondidas, la cara oculta del gueto de Lodz. Lodz, una de las ciudades más importantes de Polonia, había tenido una gran afluencia de población judía a mediados del siglo XIX con el éxito de la Revolución Industrial y se desarrolla notablemente a través de la industria del tejido. De hecho, un habitante insigne de Lodz, Arthur Rubinstein, era hijo de un empresario del mundo del tejido en Lodz. Henry Ross, judío, polaco, había sido empleado del Departamento de Estadística de la Judenrat, el comité judío obligatorio del Tercer Reich, para hacer propaganda del nazismo. Ross, además de
cumplir con la tarea a la que le obligaban, arriesgó su vida fotografiando la realidad espeluznante del gueto. Cuando este gueto fue liberado por las tropas soviéticas, enterró en una caja los negativos y de ahí viene el título de la exposición, Memoria desenterrada, porque se han recuperado, aunque muchos dañados por el agua, casi 5.000 negativos que retratan de forma pavorosa el hambre, la miseria y la desesperación de la gran cantidad ingente de judíos que estaban confinados tras las alambradas del gueto de Lodz en Polonia en la Segunda Guerra Mundial, evidentemente. Henry Ross, después de que fuera liberado el gueto, y siendo uno de los apenas 10.000 judíos que consiguieron salvar la vida de los 200.000 que allí fueron internados, emigró a Israel. De hecho, fue testigo en el juicio de Adolf Eichmann y murió en Israel en 1991. Como decimos, una gran exposición cruda y realista, fotográfica, en blanco y negro, más negro que blanco, en el Museo de Bellas Artes de Boston hasta el día 30 de julio. Por último, el tercer tema que vamos a tratar en esta escalera de caracol que gira sobre el nazismo, nos vamos a hacer eco de una subasta que va a tener lugar en Christie's, Nueva York, dentro de poco, y en el que se va a subastar con un precio de salida de $50 millones una obra de Picasso. Hace algunas semanas habíamos estado hablando de el mayor marchante que ha habido dentro del mundo de las vanguardias en París, Paul Rosenberg, que tenía una gran galería de arte en el número 21 de la Rue de la Boutique, y que su nieta, la gran periodista Anne Sinclair, había recogido para denunciar mediante una exposición las diferentes dificultades que se iban poniendo para recuperar el arte expoliado por los nazis. Paul Rosenberg, el abuelo de Anne Sinclair, había tenido toda su obra prácticamente en París, con una exposición que hizo con motivo de la exposición universal en New York. Había sacado muchas obras, pero la gran mayoría fueron confiscadas y expoliadas por el nazismo cuando tomaron París. Una de esas obras, confiscadas y prácticamente acabadas de hacer, pintada la noche del cumpleaños de Picasso, que es la misma noche en la que tomaron París los nazis, representa un retrato de su entonces amante extramarital, Dora Maar, una artista judía de por sí misma, pintora, fotógrafa, escultora, incluso musa y modelo también, nacida Markovits. Su padre era Joseph Markovits. Dora Maar es un seudónimo que ella se puso. Ella fue la encargada como fotógrafa de realizar una serie de fotografías sobre el proceso de composición del Guernica. Dora Maar siempre estuvo marcada por una creciente inestabilidad mental bastante acusada, que no es el caso ahora comentar. Bueno, ella fue la mujer retratada en Mujer sentada con vestido azul,
evidentemente de la etapa azul de Picasso, este señor que partió en dos la historia del arte y que estaba en poder de su marchante y vecino y amigo Paul Rosenberg. Una obra que, como digo, no fue llevada a los Estados Unidos y que pudo ser expoliada por los nazis y que se convirtió además en símbolo de la resistencia francesa porque esta agrupación de resistencia francesa asaltó el tren en el que iban las obras a Alemania y consiguieron recuperar algunas obras y entre ellas esta. Uno de los miembros de la resistencia francesa había sido el propio hijo de Paul Rosenberg, Alexander. Sobre este hecho se hizo en 1964 una película protagonizada por Burt Lancaster y Jean Moreau sobre el tema del arte degenerado y expoliado por los nazis, que incluso llegó a tener una nominación por parte de la Academia de las Artes y las Ciencias de Estados Unidos, es decir, nominada al Oscar, y también ganó un premio BAFTA. Esta obra, que se va a subastar en Christie's próximamente, nos imaginamos que será del interés de David Nahmad, el gran coleccionista de origen judío, libanés, que está comprando todo este tipo de obras, o incluso de Anne Sinclair, si fuera ella quien no está poniendo a subasta la obra, porque no sabemos quién la saca a subasta. Y veremos a ver si conseguimos saber quién la compra. De todos modos, estas obras están aquí, sigue haciendo historia y nos lo contan aquí en Auman, en Radio Esfarat, todos los miércoles a la misma hora. Hasta una próxima edición.